gusto tener aquí para esta entrevista en primer plano en 1+1 al viceministro de Recursos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Elías González. A él le damos la bienvenida a esta entrevista en primer plano. Buenos días, muchas gracias. Qué bueno que esté aquí, José Elías. Bueno, las preocupaciones del país sí que han crecido del mundo frente al deterioro de los recursos naturales, y el bosque es uno de esos recursos que tiene múltiples beneficios para la gente. En República Dominicana nos habíamos preciado de decir que teníamos una cantidad superior a muchos otros países de áreas protegidas y de bosque, de zonas, pero eso se ha ido deteriorando. José Elías, cuéntanos de eso. ¿Cuáles son los retos que tenemos en ese sentido? Asombrosamente, ciertamente somos uno de los países que ha crecido forestalmente. Somos un ejemplo en el mundo. No obstante, hay deterioro porque hay degradación en los bosques y hay deforestación por cambio de uso. Los propietarios de terrenos a veces ven más rentable otra actividad en terrenos que deberían ser de bosque, y estamos luchando contra eso, contra la ganadería en terrenos de montaña que debe ser de bosque. Entonces, eso es una lucha. Aunque la gente quiere mucho el turismo, y en verdad lo necesitamos, pero también muy intenso en las montañas también es un asunto que estamos regulando para mantener los bosques que tenemos y mejorarlos. Tenemos grandes retos con las áreas protegidas, porque al no haberlas pagado las propiedades en todas las áreas protegidas, todavía hay usos no permitidos por la ley que siguen ahí y que lo estamos eliminando poco a poco según vamos adquiriendo las propiedades. Pero en el aspecto forestal en general, nuestro reto es que la población entienda que tener bosque es rentable, aunque sea ecológicamente. Si lo comparamos con otra actividad comercial, puede que no sea tan rentable, pero estamos compensando eso con pagos por servicios ambientales. Y que la gente reconozca que está aportando a la sociedad servicios ambientales como son agua, regulación de la temperatura, regulación del ciclo hidrológico en general, de la escorrentía, mejor clima en general, incluso para el ecoturismo. Si no tenemos buenos bosques, en montañas no habrá muy buen ecoturismo. Entonces, es decir, que tenemos retos, pero son más retos sociales que tecnológicos, de convencimiento a la sociedad y de aplicación de las leyes, y convencimiento de la sociedad de que debe cumplir las leyes sin la coerción, sino convertir la sostenibilidad en cultura, como decimos en el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuáles avances concretos ustedes pueden mostrar que nos puedan servir de evidencia de esos procesos, viceministro? Se lo pregunto porque desde aquí los casos que uno le llegan, uno advierte todavía mucha lentitud en esos procesos. A veces el ministerio reacciona cuando ya hay un escándalo generado en la opinión pública en relación a la conservación de áreas puntuales. Sí, ahora tenemos una sociedad hipercomunicada. Y a veces las noticias que corren en las redes sociales no han sido validadas. Muchas de ellas han sido declaradas falsas, pero otras, las que son verdaderas, le hemos prestado atención inmediata, las hemos corregido, hemos sancionado donde ha habido que sancionar, pero podemos decir de avances. Por ejemplo, a partir de que inició el Plan Nacional de Reforestación, ya llevamos 5.8 millones de plantas establecidas, plantadas, cubriendo una superficie de casi 116,000 tareas. O sea, en muy poco tiempo vamos a un avance y se ha integrado la sociedad. ¿Y quién cuida esas plantas? Nosotros mismos tenemos obreros y técnicos que después que ellos mismos se encargan de dirigir la plantación y ejecutarla, le dan seguimiento, le dan mantenimiento. Y tenemos un registro que podemos verlo en internet y lo vamos a poner en línea para todo el público, donde dándole un clic a una plantación se ve quién participó, qué especies plantamos, dónde está, y la puede ver a través de plataformas como Google, puede ver dónde está y puede ir con un navegador a esa plantación y ver que sí, que se estableció y que está ahí. Y que todo aquel que ha participado, porque han participado todos los estamentos de la sociedad, puede decir, bueno, yo participé en esa, deja ver si está, sí, buscarla y ahí va a aparecer. Es decir, que incluso hoy mismo estamos preparando, que ya hicimos el lanzamiento de un sistema de gestión de la información de la reforestación para que sea público. Que las asociaciones sin fines de lucros, el Estado Dominicano y otras empresas que hacen reforestaciones las suban a ese sistema y que todo el público tenga acceso a ese sistema. Es decir, tenemos avances. Aquí se le ha llamado una reforestación romántica y espectacular a muchas de las cosas que se hacen, porque son operativos, va un grupo de gente, siembran matas, se toman fotografías, van instituciones
y todo, pero esa mata se muere. La mayoría. Esas son educativas. Porque mantener cualquier cultivo, y el bosque no es uno, los árboles no es la excepción, requiere de un tratamiento, de un seguimiento. A veces hay que inclusive hasta que mojar para poder, y eso esas actividades educativas nosotros las hacemos para que la sociedad tome conciencia y le damos nosotros, no quien participó socialmente, sino nosotros con nuestras brigadas de trabajadores y nuestros técnicos le damos seguimiento, porque esa reforestación que se va a subir a las redes y que luego usted podrá ver, nos van a criticar si no está. Entonces nosotros le vamos a dar seguimiento. A los 6 meses la revisamos. Si ha muerto más de un 10%, la completamos. Pero si es menos de un 10%, ya la dejamos así, porque de todas formas hay un ciclo normal de eliminación de plantas según van creciendo. Y le vamos dando seguimiento hasta que esté completamente establecida, y eso ocurre a partir de los 2 años. O sea que tiene hay un fenómeno de 2 años. Que se observa en nuestras montañas, en nuestros bosques, en nuestras áreas protegidas inclusive, que es la creciente penetración de personas que construyen viviendas, segunda vivienda, tercera vivienda, en lugares exquisitos, porque nosotros tenemos un país extremadamente lindo, hermoso, con ríos, con acuíferos, con montañas, con clima inclusive muy agradable. Entonces todo el mundo se está metiendo por ahí. Ya no son los campesinos pobres que llegan a la montaña, los que deforestaban o pegaban fuego. Casi siempre se está originando ahora por este fenómeno que uno no sabe dónde van los desechos sanitarios de todas estas casas. Que en lugares inclusive inapropiados, yo te pongo un ejemplo, la Reserva Científica de Ébano Verde, que está ahí en Constanza, tiene lugares maravillosos como la caída del río, de Arroyo Frío, ahí que tiene 3 cascadas consecutivas. Es un área protegida, totalmente protegida, pues ya hicieron viviendas, ya permitieron, ya Medio Ambiente permitió, el ayuntamiento y todo el mundo, porque no creo que nadie está libre de esto, que hayan viviendas de lujo, de segunda viviendas en la zona. Y esas viviendas, ¿dónde descargan? Si es dentro de las neblinas, no debería haber ese tipo de construcciones. Cuando solicitan al Ministerio de Medio Ambiente una autorización, si es en ese tipo de área, no la otorgamos. ¿Y la solicitarán ellos? Y cuando no la solicitan y la detectamos hay guardaparques, no siempre tan eficientes como quisiéramos, pero cuando la detectamos, hemos demolido construcciones. Es decir que... Pero ahí José Elías, y usted lo sabe muy bien, por donde quiera que nos movemos, en todas esas áreas que antes eran vírgenes totalmente, ya lo que vamos a encontrar no es un conuco. Exacto. Lo que estamos inventando es casi una población, casi una ciudad dentro de la montaña. Sí, ya las personas no quieren tanto residir en las grandes ciudades, quieren irse a los bosques. Sí. Entonces nosotros estamos regulando a la densidad que puede haber habitacional en los bosques y también la altura, no solo densidad horizontal, sino también altura. De lo que se construye. De lo que se construye. Tenemos una comisión especializada ya que está determinando para cada ecosistema cuál es la densidad. ¿Y quién autoriza la vivienda? Cuando se trata de áreas protegidas, nosotros tenemos que autorizarla o no, porque hay categorías que permiten cierta densidad y hay otras categorías que no lo permiten. Ahora, fuera de las protegidas, también nosotros las regulamos, pero hay otros entes que participan. Los ayuntamientos participan activamente. Pero la verdad es que yo no sé, yo no lo veo la atención, porque mencioné un área, ¿verdad? Sí. Y ahí mismo, esa reserva está comanejada por una fundación privada. Sí, la fundación y privada. Y las instalaciones de esa fundación están ahí mismo. Sí, porque es la base de operaciones de la misma reserva. Sí, correcto. Que han hecho un buen trabajo. Excelente. Han hecho un buen trabajo y siempre he tenido la queja que una reserva, por ejemplo, de ébano verde, por decir una cosa, una reserva de ébano verde no es declarar la especie intocable. Debemos promover que fuera de la reserva también tengamos ébano verde y se ha visto el ébano verde como intocable. Entonces, a mí me gustaría que los productores, los dueños de fincas, tengan esa especie en sus fincas también. Es que requiere mucho tiempo para uno tener un árbol. Sí, pero obviamente estamos cosechando lo que no sembramos, probablemente. Entonces tenemos que sembrar para que otros cosechen. Pero Medio Ambiente tiene algún vivero donde proporcione plantas. Cuando los interesados nos manifiestan que quieren esas plantas, sí se las conseguimos. Pero no debe ser los interesados por nada. En los lugares
¿Con qué reforestamos? Por ¿Con ejemplo, acacia magno? por ejemplo, ¿Con vino hondureño? Tenemos más de 70 especies nativas y endémicas. Por ejemplo, el mismo Ramón Elías, que está a cargo de esa reserva, que es un profesional forestal de alto calibre, reprodujo variedades de ébano verde y la distribuimos a nivel de los ecosistemas donde puede haber ébano verde, que en el sur, y ahí mismo cerca, hicimos plantaciones y están creciendo muy bien. Pero esto es una sorpresa para los que conocimos eso siendo virgen. Ir y encontrar viviendas en un lugar que a mi juicio no debería existir. Nosotros pero no es ahí solo. Tú tienes zonas como las cuencas del Nizao, del Nizaíto y el Nizao, por los Cacaos. A la orilla del río ya hay una hilera de viviendas de segundo nivel. Pegado, no es, hay más, algunos de ellos tienen, y en Jarabacoa ni hablar, tienen puentes flotantes para cruzar del otro lado. Sí, bajan de las casas a bañarse. Los desechos. Hemos hecho estudios en esa cuenca y estamos interviniendo con un programa especial de manejo de cuencas, ahí que el presidente nos autorizó. No solo en esas dos, hay varias más que estamos interviniendo así porque el uso y la costumbre era hacer eso. Y ahora le estamos poniendo las regulaciones muy fuertes, pero no solo en esas áreas. No solo en esas áreas, lo estamos haciendo en sitios muy caros para turismo, porque también lo estamos haciendo en las costas, no solamente en las orillas de los ríos, también en las costas. Estamos haciendo intervenciones muy fuertes. Ya la población está entendiendo y el tamaño de las sanciones y la normativa que le estamos aplicando, a veces la gente tiene que tomar conciencia que puede hasta quebrar. Y la posibilidad de hacer eso antes de que se levanten a ojos de todos y todas estas viviendas, como esa posibilidad, viceministro, de fortalecer esa capacidad preventiva y no solamente reactiva del Ministerio de Medio Ambiente. Estamos conformando más equipos de personal, guardabosques, más guardaparques. ¿Cuántos guardabosques tiene? Ahora nosotros estamos llegando casi a 600, nada más teníamos 300. Para todo el país. Eso no da para cuidar Constanza. No, necesitamos mucho eso más. Eso no da para cuidar a la Sierra de Bauruco. Obviamente el presupuesto nacional lo va llevando con límites y vamos aumentando. Pero con mucho límite. Sí, entonces tenemos también guardaparques y el CEMPA, pero no es suficiente y no será suficiente nunca, porque nuestro ministro Miguel Seara Jato nos ha dicho, es imposible ponerle a cada ciudadano un policía, tenemos que crear más la conciencia para que el ciudadano aprenda a respetar las regulaciones. Pero la conciencia se da en la medida en que se desmonta la impunidad ambiental, con ejemplo de que hay consecuencias para quienes hagan eso independientemente de los apellidos. ¿Y cuánto ganan los guardaparques? Los guardabosques y guardaparques en general, el mínimo es 15,000 pesos, el mínimo es 15,000 pesos y ahí van subiendo. Pero sobre esa parte nosotros hemos demolido muchas construcciones y hemos puesto multas enormes, multimillonarias, para dar el ejemplo y que la gente vaya entendiendo. Pues divúlguenlo, ponga Paloma que hable de eso. Porque eso no lo sabe nadie, eso es como un clandestino. Sí. Hay que hacerlo, lo que hizo, ayer lo comentaba Johan Lehelman, que le llevó la jipeta a Diandino, porque la parqueó mal, en un carril mal, y lo publicó, aunque se armó el rebú, ¿verdad? Que se armó. Se armó el rebú, pero no hay que estar contento. Porque, oye, mira, ahí salió en las redes un señor que nosotros sancionamos porque no pidió autorización para una apertura de una trocha, un camino rural en Constanza. Si hubiera solicitado la aprobación con la reglamentación apropiada, quizás se lo hubiéramos dado, lo hizo sin la reglamentación y lo multamos fuertemente. Entonces, o sea que todavía el ministerio tiene la facultad administrativa para imponer multas. Sí, la ley 6400. ¿Y hasta cuándo pueden llegar esas multas? Hasta 20,000 salarios mínimos y cárcel. O sea, ambas. ¿Y en lo que va de año, cuántas han impuesto? No tengo las cifras ahora, pero son miles. Yo conozco un caso. Son miles. Interesante que ocurrió en Villa Altagracia. Sí. Se me dice que lo denunció la Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia, que es el del actual director de Lindo Café. Que tiene una finca. Y eso le ocurrió, una finca en un área muy sensible. Ese le ocurrió desmontar casi 500 tareas. Sí. Palmeras, cabilmas, plantas nativas de la República Dominicana y nativas de esos lugares, y muy importante.
y no pasó nada. Sí, no, hay un proceso judicial. Ahora él la tiene sembrada, está sembrando cacao, café, y pronto lo vamos a ver y dice, no, aquí lo que yo tengo es un bosque de cacao. Hay un proceso judicial en curso, pero obviamente que la ley nos fija muy límites. lento, muy lento. La ley nos fija límites con los derechos de propiedad. Nosotros regulamos, sí. No, pero ahí el el derecho, uso, esos son terrenos estatales. el uso. Eso es terrenos estatales. Aunque aleguen que tiene un título del IAD, siguen siendo terrenos estatales. Y con protección ambiental, Todo además. eso, pero todo eso va a juicio, o sea, no lo determina medio Sí, ya lo ambiente. sé, pero esos juicios, ese es el tema del medio ambiente también. Sí. Que a veces los guardaparques, los vigilantes forestales hacen su trabajo, hacen la denuncia. Sí. Y hasta los directores someten, pero se queda ahí. Entonces falta como un ministerio, porque hay un ministerio de medio ambiente, Sí. que sea más fuerte, más diligente. Si tenemos que Porque eso hay que darle seguimiento. tenemos que presionar más al sistema judicial, que nos apoyen más cuando hacemos las denuncias. Sin embargo, voy a decirle otro caso. Hubo personas que duraron en cárcel más de 3 meses porque cortaron árboles en Jarabacoa con una supuesta autorización que resultó falsa. Pero no estaban vinculados, no tenían el poder político que tiene El director del el director del Café. Sí, Definitivamente que sí. déjeme Eso decirle puede ocurrir. que cada caso que nos llega a la mano le damos fuerte. Y ese caso no ha concluido, o sea, está todavía en proceso judicial. Y así habrán otros casos, y hay otros casos. Nosotros no vamos a reducir la presión ¿Y que qué tan llevamos. fuerte es el área del Ministerio de Medio Ambiente? Nosotros tenemos una dirección jurídica que nos apoya en los procesos judiciales. Después que los ¿Y técnicos... cuánta gente hay ahí? No tengo el número exacto, No, pero pero hay un grupo de abogados muy preparados, muy preparados. Tienen Y que cada- empañarse porque mire, y- aquí hay una figura que es estatal, Sí. que son los defensores públicos. Que los abogados, los viejos veteranos, le tienen miedo a esos abogados, a esos muchachos, que la mayoría son jóvenes, Sí. que son defensores públicos, porque se han empeñado a fondo. Han Parece un demostrado seguimiento, una garras. capacitación. Pero en medio ambiente Y no. no, y tenemos- Con el perdón, Sí. y algunos de ellos que son amigos míos, los fiscales ambientales La Procuraduría no Especializada... han mostrado tener la suficiente coraje, capacidad, valentía y entrega para parar estos procesos, para que avancen estos procesos. En los Mire, procesos, esto es un en la equipo justicia. multisectorial. La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente es una parte, y no depende directamente del Ministerio de Medio Ambiente, sino que son los fiscales, por así decir. Y también existe el CEMPA. Nosotros hacemos nuestro trabajo, el CEMPA trata de hacer el suyo y ellos el de ellos, pero todo eso va a juicio. Entonces, por eso yo he dicho que antes yo creía más en los juicios, pero al ver ciertas lentitudes, ahora prefiero Lo sancionar administrativo. directamente. Pero Hay- ustedes pueden hay un combinar las dos caso- cosas. Haga su sanción y déle proceso. Y lo estamos Claro. haciendo así, estamos sancionando. La gente tiene derecho a recurrir la sanción, pero estamos sancionando fuertemente. Hay- Pero yo preferiría no sancionar a nadie, sino que no se infringiera la ley en cuanto a los recursos naturales, que la gente tomara conciencia. Ese es el gran reto. Estamos fortaleciendo ahora la Dirección de Educación Ambiental, con el Ministerio de Educación también en coordinación y el de Educación Superior, para que toda la población, desde niños y a todos los niveles, se le lleve la conciencia ambiental. Pero Porque usted sabe esa que es la solución. conciencia entra por dos partes. Esa es la solución. Entra con persuasión, Y pero entra por coerción. disciplina Y coerción, son las dos. y coerción. Llevamos la coerción fuertemente, pero la educación la estamos fortaleciendo en ese sentido, porque mientras más educación haya, menos coerción habrá. Ese es el reto que tenemos que vencer ahora y que lo estamos enfrentando. Hay un caso que conjuga parte de los elementos que hemos venido discutiendo y que estuvo recientemente en la opinión pública, viceministro, que fue lo del río Fula, Sí. el balneario que hay justamente ahí en Bonao. Un poco ahí también se cuestionó el rol de medio ambiente, porque eso era un balneario que funciona con negocios privados que tienen un impacto ambiental en el río, y usted vio que terminó justamente con una tragedia donde 5 personas perdieron la vida. Entonces yo quiero saber al día de hoy qué control tiene el ministerio sobre ese balneario, porque circuló información a inicio de semana de que había otra vez negocios operando en esa zona. No, se desmintió, no había operación, se desmintió públicamente, fue una información falsa, pero el ministerio desde antes notificó a los negocios, los notificó y ya había un proceso en curso. La fiscalía también los había notificado. Ahora, los bañistas no estaban obedeciendo a los negocios y nosotros no teníamos presencia permanente ahí. Eso ha ocurrido antes, incluso no Sí, a ese claro. nivel, ha ocurrido antes.
el libre acceso a las playas y a los ríos, eso es libre. Ahora, que pero no tiene pueden que estar regulado. Sí, exacto, pero no pueden Porque hay lugares que hemos visitado, el Salto Jimenoa. Sí, ahora, no pueden hacer lo que estaban haciendo con mesas. Claro, dentro del río. Eso es sancionado y ahora mismo en una mesa de trabajo conjunta que hay en la provincia para eso, ya estamos regulando cómo podrían operar y si no se acogen a eso no podrán operar esos negocios. No obstante, la población libremente tiene acceso al río, no podemos impedir eso. La franja de los 30 metros pero no se puede impedir el acceso libre, pero sí se le pone condiciones. Claro, lo vemos, claro. por ejemplo, aquí en Semana Santa hay playa, que por un tema de seguridad la gente no puede hay, visitar. hay lugares, yo pongo Claro. lo que le iba a señalar el ejemplo del Salto Jimenoa. Sí, sí, sí. Antes se bañaba la gente ahí. Ya no se permite que se bañe. No, ponemos regulación. Pero un letrero. Ahora, ¿quién ejecuta? ¿Quién vigila Sí. eso? Para que Tenemos para eso el Servicio Nacional de Protección Ambiental y también tenemos los técnicos de medio ambiente para eso. Pero es combinado porque cuando hay ese tipo de situación, el COE... Yo no sé, pero usted no el quiere COE reconocer que hay falta de recursos. Porque Tienen que decirlo. usted habla a los técnicos, los vigilantes, los que Cualquiera son se dos o olvida tres. que es mucha gente. Mire, yo soy un montero, yo un aventurero, ando mucho yo lo sé. por los sitios. Y a mí me sorprende porque 10 años atrás, 12 años atrás, y ni hablar de más para allá, usted iba a algunas áreas y eran 2 o 3 gente las que habían. Ahora no. Ahora un fin de semana, un día feriado, Exacto, la eso gente llena. es una avalancha de gente Claro. porque ha mejorado las condiciones de vida. Y la gente se va a los bosques, a los ríos, a las montañas, a las playas, a disfrutar. Y eso es masivo. Ahora mismo... Eso requiere entonces que las entidades que están para proteger vidas y propiedades y bienes también tengan la capacidad suficiente para tener un fenómeno que no lo teníamos hace 10 años. Y que es positivo si se regula y se Y que organiza bien. además el crecimiento poblacional ha ido avanzando notoriamente. Sí. Entonces debemos nosotros también avanzar en ese sentido. Y ahora que tenemos alrededor de 600 guardabosques, debemos llevarlo en un proceso que el Estado nos va permitiendo, según el presupuesto, a 4.000. Pero saquen más gente de aquí del ministerio, a 4.000. de esa burocracia, De lo y administrativo. mándenlo para los bosques. De lo administrativo. Porque aquí hay mucha gente. Hago un ahí. rejuego ahí. Hay un balance. Cada vez que nos solicitan la aprobación de una autorización, la que sea, necesitamos los técnicos que visiten, necesitamos los reportes, las comisiones que lo analizan. Allá nada se aprueba unipersonalmente. Sí. Entonces todo eso requiere equipos de técnicos preparados. No, pero no hay duda, no hay duda. Sí, sí. Entonces también tenemos esa Y yo necesidad. reconozco que al frente del ministerio hay un equipo de gente honrada exacto. y dispuesta a trabajar, Exacto. Y el incluyendo encabezado por el ministro. Exacto. Y el Pero presidente... también usted, los viceministros. Gracias. Y hay técnicos ahí que tienen ¿cuántos años? 30, 25 años. Estamos pensionando Desde mucho. que se creó el ministerio. Estamos pensionando mucho y ahora tenemos competencia, porque hay otras instituciones que pagan mejor y se nos están yendo algunos. Pero no obstante, el presidente nos ha apoyado en que vayamos implementando una mejoría institucional en calidad y en cantidad. Pero no es de golpe, porque incluso el personal formado en el país tenemos que reentrenarlo en muchas áreas para que se acomoden a la nueva situación que tiene el país, que hay una sociedad ya bien informada, pero también debe conocer la sostenibilidad, y eso lo vamos enseñando poco a poco, porque una cosa es que una persona haya avanzado económicamente, pero que esté consciente de sus deberes con las leyes es otra, y las leyes ambientales requieren eso. Una persona con mucho dinero puede ir a la montaña a querer hacer una construcción, y nosotros le vamos a poner reglas, y se las ponemos. Entonces ya ahí entra el conflicto, y tenemos que tener personas preparadas para que eviten el conflicto, simplemente apliquen las regulaciones, y eso lo estamos haciendo. Se acabó el tiempo. Muchísimas gracias al viceministro Elías González. Resistió esta andada de inquietudes ciudadanas. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa, pero les doy un consejo, no se vayan lejos. Dice Altagracia Paulino que viene con todas las recomendaciones para evitar que nos engañen a propósito de este Viernes Negro que se aproxima.